My mind loose off the cook. Murder on the track, so I'm about to let loose. Yo, gosh, that evil one, that's the motto. Ever since a youngster, I've been sitting shooting a hollow. See, I'm a banger in my streets. Murder was a case, but never charged, though I couldn't be. Deadly melodies when I quit all my enemies. But y'all don't want it, I'm a rider, catching felonies. Yeah, the devil preached, so the God shall deep. Whispers in my ear. El convento. En Córdoba existía un parque donde chicos descarriados se buscaban la vida haciendo favores sexuales a quien los solicitara. También era un lugar considerado de cruising, una práctica sexual que consiste en tener sexo en lugares públicos, aunque hoy en día extendido a cualquier orientación sexual. En un principio era la comunidad gay quien más hacía uso de esta práctica. Otras veces tan solo era un sitio donde poder ligar. Edu era un chico guapetón y jovial que vivía en una ciudad cercana, y cuando le daban los ardores típicos de su edad no tendría más que 22 años. Se acercaba a ese parque para desfogar esa calentura en algún hermoso desconocido. Esa noche en concreto no tuvo demasiada suerte. Había demasiado chapero que espantaba a posibles candidatos. Estos chicos eran ruidosos, maleducados y a veces hasta peligrosos. A menudo se peleaban entre ellos por algún cliente. Esto al resto de los concurrentes no le gustaba mucho, porque cuando había demasiados la gente se daba media vuelta y se marchaba. Pero Edu se quedó. No había hecho tantos kilómetros para volverse igual que había llegado. Así que evitó los sitios más concurridos y esperó. Se estaba haciendo ya demasiado tarde, pues de pronto ya amanecía, ya que por desgracia, aún sin quererlo, se tenía que volver al pueblo con las manos vacías. Se dirigía a un coche cuando de repente vi a un chico bastante mono sentado justo en el capó de su coche. «Hola», dijo Edu. «Hola», contestó el chico. Edu no quería parecer desagradable con el chico a pedirle que se levantara de su propiedad, así que intentó ser amable y sacar antes una conversación. «¿Qué? ¿Tomando el fresco? ¿No? Me confundes, no soy chapero, Edu». Se sintió ofendido y replicó: «El que se confunde eres tú». Ahora ya le daba igual parecer desagradable o no, pero ¿qué se había creído ese niñato? «En realidad te iba a pedir que te levantes de mi coche, porque me voy a marchar», dijo Edu. «Ah, perdóname, de verdad, cuánto lo siento. Es que no veas la noche que llevo quitándome a un montón de viejos de encima. Y ahora voy y al único chico guapo en toda la noche le suelto una bordería. Discúlpame de verdad». El chico parecía realmente avergonzado por el malentendido y sincero en sus disculpas. Él no tuvo más que el medio que aceptarlas de buen grado. «No pasa nada, te entiendo. Yo llevo una noche de pena también», le contestó. A pesar de haber empezado con mal pie la noche, estaba mejorando más de lo esperado. Comenzaron a hablar y a hablar de todo un poco, y el chico pareció caerle bien a Edu. Tal vez una relación, pero bastante adecuado para no irse vacío. Edu dudó si insinuarse o no, ya que a ratos le pareció un tanto rarito. No sabía determinar por qué, pero era como una intuición. Después de mucho pensarlo, decidió marcharse a casa. Ya había más días, pensó. Cuando le dijo al chico que se iba, este muy amablemente le sugirió si le podía acercar a su casa porque vivía bastante lejos. Como le caía bien, le dijo que, por supuesto. Así pues, el chico le fue dirigiendo hasta llegar a la Escudería, el barrio más turístico de Córdoba. Ahí las calles eran angostas, la mayoría sola dirección. El chico le recomendó que fuera aflojando la velocidad porque estaba cerca de donde él vivía. De una calle, una especie de pasadizo muy antiguo, sobresalía las demás edificaciones. Encima de entrada había un letrero que decía Convento de Nuestra Señora del Carmen.
Edu dudó por un segundo y le preguntó: ¿no estará ahí donde vives, verdad? El chico soltó una carcajada y sintió la cabeza. Edu puso primera y entró en un espacio. Al final del pasadizo había una lonja rectangular bastante grande, con una cruz gigante en el centro, y a todo su alrededor unos soportales adornados con columnas y arcos. Todo bastante viejuno, la verdad. Los soportales tenían puertas que daban a viviendas que se prevían bastante pequeñas. Era un lugar un poco sin, al menos viéndolo en la oscuridad de la noche. El chico explicó que era un antiguo convento de carmelitas descalzas que, al quedarse desabastecido de monjas, la iglesia ya por los años 50 decidió venderlo a un constructor, el cual prefirió mantener la estructura original y solo reformar el interior. Edu ya estaba despidiendo, pero el chico insistía en que entrara a tomar algo como muestra de agradecimiento, cosa que él no quería hacer si ya había aparecido antes rarito. Ahora, sabiendo dónde vive aún más, puso mil excusas. Para no entrar, pero el chico insistió tanto que no le quedó más remedio que aceptar. La puerta del apartamento era de madera rústica, muy apropiado para el entorno. Cuando el chico la abrió, Edu no pudo evitar poner una tremenda cara de sorpresa. Tom estaba justo a entrar, las paredes eran como un hormigón oscuro, además estaban ennegrecidas por el humo de las velas que había por todos lados, velas de todos tamaños y colores. Algunas nuevas, otras casi derretidas, y todas acompañadas a pequeños altares. A lo largo de la estancia, altares con santos y vírgenes que ni conocía. El primer impulso de Edu fue correr hacia el coche y marcharse, pero la vergüenza le pudo y se quedó. No solo se quedó, sino que entró a esa especie de capilla irreverente. Tras él, el chico cerró con un portazo y echó la llave. Sí, era una de esas cerraduras que solo se pueden cerrar con la llave. El estómago se le encogió. Edu, cuando oyó tras decía el portazo, la cara le cambió y ahora sí le quedaba un poco asustado. El chico en realidad era amable, me invitó a sentarse a tomar algo. Edu, por supuesto, que no tomar nada, insistía en que se tenía que marchar porque por la mañana tenía que madrugar. El chico ignoraba sus plegarias y no dejaba de hablar. Edu, en un intento de aparentar tranquilidad, le preguntó acerca de todos sus santos y vírgenes. Ahí se puso la conversación interesante. El chico lo miró, se quedó pensativo. Y al final se decidió a hablar. Pues mira, me alegra que saques este tema porque llevo toda la noche intentando decirte algo y no sabía cómo. Ah, ¿sí? ¿Y qué era lo que me tienes que decir?, preguntó Edu. Dios te ha elegido. ¿Dios me ha elegido? Sí. Dios te ha elegido para pagar por los pecados de todos los sucios homosexuales. Ay, madre, pensó Edu, a la vez que miraba hacia la puerta sin saber cómo iba a poder salir de ahí. Mientras pensaba, tenía que distraer al chico, así que le preguntó: ¿y cómo sabes que soy yo al que he elegido? Porque Dios habla conmigo y me dice qué he de hacer. Pero ¿por qué habla contigo? ¿No será que te lo imaginas tú? No, Dios me habla desde hace muchos años. Él fue el quien me dijo que matara a mamá porque impedía que hiciera su obra. Desde entonces Él ordena y obedezco. No permito que nadie me ponga ninguna traba. Yo estaba alucinando y a la vez sentía que si no hacía algo, pronto no saldría de ahí vivo. De momento intentaré seguir ganando tiempo. ¿Y cuál es su obra?, preguntó Edu. Limpiar la faz de la tierra de seres impuros, demonios que habitan en cuerpos humanos para esconderse de él. Pero Dios es amor, no te puede pedir que hagas daño a las personas, le dijo Edu. Por eso que Dios ama toda su creación. Me pidió que separe la hierba buena de la hierba mala. Yo soy su segador. Dicho esto, se dirigió a un mueble que tenía justo debajo de uno de sus altares. Abrió el cajón de la parte más baja y sacó una hoz bien afilada. Pasó su mano a lo largo de toda la hoja, acariciándola suavemente, y esbozó una sonrisa maquiavélica, de esas que te dejan helado.
Cuando van dirigidas a ti, sus ojos brillaban instintivamente, sabiendo lo que iba a hacer en unos segundos. Se giró y ¡zas! Recibió una puñalada inesperada de Edu, que muy hábilmente le atravesó el cuello de lado a lado con un lápiz olvidado que había en una mesa junto a otro pequeño altar. Edu le cogió las llaves al muerto y salió huyendo de aquel siniestro lugar. Sin duda, Dios no era quien hablaba con él. A los 2 días, los titulares de la prensa nacional rezaban: hallado el cadáver de un asesino en serie, buscado por el asesinato de más de 20 personas, entre ellas prostitutas, niños vagabundos, homosexuales y cuerpos aún sin identificar. El sujeto varón de 25 años estuvo recluido en un psiquiátrico 8 años, desde que con 12 mató a su propia madre, cortándole la cabeza con una hoz. Cuando cumplió los 20 le dieron una alta vigilada, un alta que jamás debieron darle. Edu jamás se arrepintió de lo que hizo. Y recuerda, la oscuridad no es mala, es eterna. Muchas gracias por ver el video. De nuevo te invito a que compartas y te suscribas si no lo has hecho. Recuerda activar la campanita de notificaciones para que te llegue más material mío. Ayúdame a llegar a más gente para que ellos puedan saber de mi canal. Igual también me puedan relatar lo que les sucede o alguna anécdota de un familiar, ya sea por audio o escrito. Muchas gracias.